Ahora vamos a dar paso al siguiente ponente, en este caso Juan Laborda Barceló, que a mí siempre me gusta definirlo como lo que es, uno de los grandes maestros y especialistas de la historia del norte de África y su vinculación con España. Juan es un hombre muy polifacético, poliédrico quizás. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, crítico literario y además profesor, que es a lo que se dedica en su día a día. Además, tenemos que decir que en cuanto a esto que hablaba anteriormente de este norte de África, entre sus ensayos destaca uno de ellos, que es En guerra con los berberiscos, publicado por la editorial Turner, y que además ha colaborado también, al igual que Carlos, en diferentes proyectos audiovisuales, por ejemplo, Piratas en Baleares, que fue recientemente estrenado también por el canal Historia. En cuanto también a su tarea como historiador, no solamente ha publicado multitud de artículos científicos, sino también de carácter divulgativo en otros medios especializados como la revista Despertaferro, Que Leer o La Aventura de la Historia. También, ya por último, recalcar ese papel como crítico literario que le ha llevado no solamente a escribir novelas históricas, sino también incluso a hacer reflexiones y a analizar un poquito figuras como Alice Guy y tantas otras que han quedado en el olvido. Bueno, sin más dilación, les presento a Juan Laborda, que nos va a hablar un poquito también acerca de hacia dónde iban los soldados y cuál era su destino, con su ponencia El soldado profesional durante el siglo XVI, sus diferentes destinos. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a Juan Víctor por esta presentación tan generosa. Yo sé que los comienzos de todas las ponencias son siempre muy laudatorias, pero yo tengo que decir, es obligado, que para mí es un verdadero privilegio estar hablando aquí con estos compañeros que han sido maestros y siguen siendo maestros. Son verdaderamente mis maestros con los que yo he aprendido historia y con los que sigo aprendiendo. Eso es una realidad que además luego desglosaré durante la charla. Así que muy contento de estar aquí, agradecer también la presencia de todos y a mí me hace una especial ilusión estar aquí. Quiero dar las gracias también por la organización a Juan Víctor, a toda la asociación de Albadalejo Siglo de Oro, porque lo han hecho y lo hacéis con un cariño que realmente es encomiable. Hoy yo creo que Clio, la musa de la historia, estaría realmente contenta, engalanada de domingo, disfrutando de los trajes que ya empiezan a despuntar por allí, los colores y, por supuesto, de ver una sala como esta, una nave eclesiástica llena para escuchar historia y para reflexionar sobre la historia. Es decir, creo que es muy generoso de vuestra parte y dice mucho lo que hacéis aquí, así que enhorabuena por todo ello. Me recuerda también en este momento aquella frase de Alberto Manguel, que era un especialista, o es un especialista, ya sabéis, en el mundo de las teorías imaginarias y en la filosofía, que decía que cualquier historia siempre es viaje y a la par lucha. Bueno, pues aquí lo tenemos todo, ¿no? Tenemos viaje, tenemos lucha y tenemos también lo que diría el filósofo López Quintas, encuentro severo con la alteridad. Nos habéis acogido muy generosamente y la verdad es que es un gusto estar aquí. Y dicho todo esto, comienzo con la charla El soldado profesional del siglo XVI y los diferentes destinos. Quiero comenzar hablando de un dato que nos sirve para lanzar esta conversación. El dato es que durante el reinado de Carlos V, en concreto en 1552, sabemos por diferentes fuentes que había en torno a los 150.000 soldados alistados en todo el imperio. Una cantidad tan ingente demuestra varias cuestiones. En primer lugar, demuestra que había diversos grupos, como ha empezado a señalar muy bien el profesor Carlos Belloso, que tienen diferentes tipos. Evidentemente, no todo eran tercios, había diferentes tipos y diferentes unidades. En segundo lugar, algo que se ha trabajado, pero que todavía está por hacer, que son las distintas categorías sociales de las que proceden esos soldados. Es decir, el origen social de los soldados de los tercios, que es una cuestión, creo, muy importante. Y en tercer lugar, también indica que hay diferentes grados de promoción social a través de las armas. Es decir, las letras y las armas son la manera en la que una sociedad estática, una sociedad estamental, una sociedad cerrada, marcada por el linaje, marcada por el nacimiento, se movilizaba mínimamente. Conocer las letras o las armas. Tenemos que decir que sí que había cierta movilidad social, pero que era muy escasa y muy condicionada, como después desarrollaré. John Hale, el famoso historiador británico, decía que en el siglo XVI el tercer estado nutría las fuerzas del ejército, propiciando que así se,
soltasen violencias o acciones de carácter violento. Señalar que la profesionalización del ejército en el siglo XVI está de alguna manera vinculada a apagar los excesos de violencia que puede tener la población puede ser interesante, pero desde luego creo que también es reduccionista. En ese sentido, lo que ocurre en el caso concreto de los tercios es que hay una innegable profesionalización en el camino de los tercios. Una innegable profesionalización que vemos en tres cuestiones evidentes. Los soldados de los tercios, en primer lugar, adquieren a lo largo de su estancia en la milicia unas capacidades técnicas y tácticas, normalmente relacionadas con la revolución militar moderna. Es decir, aprenden a utilizar armas de fuego portátiles, arcabuces y mosquetes, aprenden a formar cuadros, aprenden a escuadronar y aprenden un tipo concreto de lucha que es el que supuso que la infantería española tuviera aquella superioridad centenaria, como dijo Julio Elví de la Cuesta en aquel libro de Pavía Rocroi, ¿no?, que es tan famoso y tan mítico. También supone el hecho de que sean profesionales que reciben una remuneración, tienen una soldada, aunque sabemos que por las dificultades para conseguir liquidez de la monarquía hispánica había constantes retrasos. Y también supone la pertenencia, el sentido de pertenencia a una entidad, en este caso a una entidad que es el tercio, luego las camaradas donde vivían y otros tantos. Es decir, que son soldados profesionales. Pero ¿de dónde vienen estos soldados profesionales en el caso de los tercios? ¿De dónde proceden? Bueno, pues tradicionalmente se ha dicho que hay dos tipos de procedencias. Una de las procedencias es lo que llamaríamos el soldado, el infante, que viene de los sectores más bajos de la sociedad, que está deseoso de adquirir honra, fama, riqueza, que quiere viajar, que quiere huir de la presión fiscal, que quiere huir también de la justicia y que se convierte en algo así como lo que llamaríamos la imagen paradigmática del soldado aventurero. Quizá Alonso de Contreras, el conocido capitán, es un ejemplo de este soldado aventurero. Por otro lado, tendríamos infantes que tienen una predisposición especial para el uso de las armas por la continuación de la Reconquista y sus derivaciones militares, técnicas y tácticas, y que se personifican en figuras que vienen también de un estrato social bajo, como sería Julián Romero, que consiguió además llegar a ser maestre de campo y que quizá, aunque sobre esto podría haber debate, personifique lo que Rafael Pudú llamó las virtudes del soldado gentilhombre, ¿no? La defensa de la fe, la defensa de Dios, la defensa del rey y el honor. Otro rasgo importante que habría que señalar en la profesionalización es que los tercios sirven, más aún en una sociedad estamental, como digo, para movilizar de alguna manera a la sociedad. Y haciendo un pequeño recorrido por los diferentes autores que han tratado este tema, podemos decir, por ejemplo, que Benassar plantea que el 25% de los soldados de los tercios, sin distinción alguna, eran nobles. Es una cantidad bastante llamativa. Por ejemplo, René Catefax, en su obra clásica, dice que los capitanes que servían en Flandes en la década de 1567 a 1577 eran nobles. Parker y otros especialistas ya han tratado el tema de la pérdida de la nobleza guerrera. Lo que ocurre con la revolución militar moderna, como sabemos, es que al tener la plebe, al tener los sectores más bajos de la sociedad, lo que denominaríamos los estamentos no privilegiados, al tener acceso a una forma de lucha que no requiere de la posesión de una serie de bienes, que no requiere tampoco una formación previa, sino que esa formación se da durante el camino español, pues se produce esa cierta movilidad social. No obstante, debo decir que ese ascenso social suele producirse de manera mucho más llamativa en las figuras que son nobles, que consiguen ascender más rápido en los cargos del ejército. Por ejemplo, sabemos que las unidades de ingenieros están compuestas fundamentalmente por nobles. En este sentido, yo tuve la suerte, y decía antes que han sido mis maestros, de iniciarme en la investigación de la mano de Magdalena de Paz y Espicorrales, allá a finales de los 90, haciendo un trabajo de investigación que se podía hacer al final de la carrera, cuando todavía eran carreras y no grados. Y lo que trabajamos fue el origen social, la movilidad social dentro del ejército. Y allí trabajé en el CODOIN, en el archivo de protocolos, fui por primera vez a Simancas y fueron experiencias tremendamente enriquecedoras. Después, haciendo mi tesis doctoral sobre otra serie de cuestiones como es el soldado en el norte de África y los modelos de guerra, he ido encontrando que si la movilidad social del soldado campesino, del soldado noble, del soldado no privilegiado es cierta, normalmente encuentra su limitación en la figura del capitán. Es raro encontrar cargos o mandos de los tercios que no tengan procedencia noble y que estén por encima del capitán. Me dirán, hay excepciones, Julián Romero. Julián Romero llegó a ser maestre de campo, pero lo normal es que estuvieran limitados. Insisto, la revolución militar moderna y la pérdida de nobleza guerrera son dos cuestiones que creo que es importante señalar.
Otra de las cuestiones que nos indica la profesionalización es lo que llamaríamos la recluta o las conductas de reclutamiento. Se pretendía un infante ideal, pero lo cierto es que se acababa reclutando prácticamente a todos aquellos hombres que quisiesen ir a luchar, y así nos lo demuestran no solamente la documentación, sino también los propios soldados escritores. He recogido un par de casos que me parecen extraordinariamente curiosos, y es que, por ejemplo, Diego de Álava y Viamont, que habla sobre el perfecto capitán, dice cuáles son las señas para reclutar a un infante en Castilla, y dice: que tenga los ojos vivos y despiertos, la cabeza derecha, el pecho alto, las espaldas anchas, los brazos largos, los dedos fuertes, el vientre pequeño, los muslos gruesos, las piernas delgadas y los pies enjutos, todo lo cual arguye fortaleza y ligereza en el hombre en el que se concurriese. Es decir, que había un ideal. Pero no era un ideal solamente físico, también era un ideal de carácter intelectual. De hecho, Martín de Guiluz, en su discurso y regla militar, nos cuenta algo muy interesante y nos dice: entre otras cualidades, es gran parte la ciencia y provechosa de un soldado, aunque sin ella ya se puede seguir a Marte, así que el mozo a milicia es dado para mejor guardar siempre el decoro de letras tenga su maestro al lado. Es decir, conviene que los hombres que se alistan tengan una serie de conocimientos. ¿Por qué? Por razones evidentes. Para escuadronar, que quiere decir colocar los hombres en un escuadrón en un espacio concreto, hay que saber cálculo y, por supuesto, leer y los números. Es decir, que se necesitan una serie de capacidades. Planteado la cuestión del reclutamiento y de la profesionalización de los tercios, quiero pasar ahora a los destinos. Tradicionalmente se ha hablado de dos destinos, aunque en realidad son tres y probablemente sean más que haya que trabajar. Y aquí tenemos la famosa frase que Juan Víctor además ha popularizado de España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Lo ha hecho en su magnífico libro España mi natura, vida, honor y gloria en los tercios. Y esta frase recoge la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que había dos destinos y uno era el privilegiado. ¿Cuál es el privilegiado? Italia. Ahora veremos por qué Italia. Luego había otro destino, que era Flandes, donde la guerra era mucho más dura, pero esta frase lanza a un espacio de oscuridad otro espacio conocido, que es el espacio de Berbería, el espacio del norte de África, que ha sido tradicionalmente menos trabajado y que además era un espacio muy denostado por sus características, como desarrollaré a continuación. También resulta interesante hablar, por ejemplo, de otros destinos como Asia, las Filipinas, o el caso de América, aunque allí no hubo tercios, prácticamente nunca salvo en la guerra del Arauco, y que realmente también son interesantes de investigar, no tanto en cuanto a las cuestiones de la situación bélica, de cómo se luchaba, sino en relación a las condiciones de vida, que es algo que yo he podido trabajar mucho en el norte de África. Bien, el espacio italiano, como podemos ver aquí, es donde se realizaba el famosísimo Camino Español. El Camino Español, la situación de los soldados en Italia, los presidios, el modelo de guerra, cómo se pasaba por aquella zona, ha sido ampliamente trabajado por el profesor Carlos Belloso, por Luis Ribot, por David Maffei. Ha sido muy trabajado y la idea fundamental es que el territorio italiano servía como una zona de entrenamiento, de formación que transformaba al soldado bisoño, a esa crisálida latente de soldado, en un soldado que podía luchar en el norte de África. He querido poner esta imagen que pertenece a un atlas de Susaeta porque aquí podemos ver lo que voy a desarrollar a continuación, que son los presidios. El Camino Español subía, podía empezar también en Génova, pero aquí podemos ver los presidios, que son fortalezas que tuvieron una especialísima importancia en la estructura militar de la monarquía hispánica. Bien, por tanto, el territorio italiano es un territorio en el que siempre se habla de la belleza de sus mujeres, en el que se habla de la riqueza de los puertos, en el que se habla también de la posibilidad de conseguir una plaza en un presidio italiano, que sería una gran solución para cualquier soldado, pero que están muy lejos de la realidad. La realidad es que se llegaba rápidamente a la guerra en el espacio holandés, en el espacio flamenco, en la rebelión de los Países Bajos, 1568-1648, que era de una gran dureza. Y aquí es donde encontramos Flandes, mi sepultura. Pero tenemos aparte otros lugares ignominiosos en el sentido literal de la palabra, que son los que no se nombran, como por ejemplo Berbería. Yo, lejos de hablar de las características de cada uno de ellos, quiero hablar de las interconexiones que existen entre ellos, que son varias. Las interconexiones, decía, que hay entre el espacio italiano, el espacio flamenco, el espacio holandés y el espacio norteafricano. Una de las primeras es lo que llamaríamos los presidios. Los presidios dan lugar a un juego de palabras, porque verdaderamente
se tienden a confundir con cárceles, que no eran cárceles, sino que los presidios eran posiciones exteriores de la monarquía hispánica que servían como elemento defensivo y que además dominaban un territorio, bien con la artillería, bien con su posición privilegiada o estratégica. Es decir, son una fortaleza exterior que sirve para dominar el territorio. De ahí el término presidir, esto ya lo decía José Almirante en su famoso diccionario militar. Lo que se plantea es que los presidios sirvan para dominar, para controlar, para estructurar el territorio. Bien, son esas posesiones que en Italia, como decíamos antes, sirven para que los soldados españoles vayan recorriendo el camino, se formen, acaben completamente pertrechados y son lugares como Nápoles, Piombino y otros tantos, o Porto San Stefano, que lo tenemos ahí señalado, que sirven como espacios de carácter defensivo. Una de las particularidades en el espacio italiano es que los presidios están en lo que llamaríamos territorio amigo. En el caso de Flandes, tanto los presidios como las fortalezas están normalmente en territorio amigo, pero pueden sufrir cambios de mano y, de hecho, tenían todo tipo de conflictos, como sabemos, con las idas y venidas en la rebelión de los Países Bajos. ¿Cuál es la crudeza del espacio holandés? Los holandeses dominan muy rápidamente las técnicas de la revolución militar moderna, las armas de fuego portátiles y además se convierten en temibles combatientes, lo cual hacía que efectivamente en Flandes se pudiese encontrar la sepultura. Pero también Flandes ofrece algo a los soldados que es muy importante, que es, en primer lugar, un espacio que tiene una cierta protección logística y, en segundo lugar, la posibilidad de ciudades importantes en las que protegerse o, en caso contrario, que saquear. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al saco de Amberes de 1576, que ha estudiado, por ejemplo, magníficamente Enrique Martínez Ruiz y que se hizo porque no cobraban los soldados como era habitual. Bien, por otro lado, tendríamos el espacio africano del que hablaba. ¿Por qué era un espacio tan denostado? El espacio norteafricano es un espacio que tiene desventajas evidentes. Tiene desventajas evidentes como, en primer lugar, el paisaje y la oposición. Los presidios norteafricanos, aquí tenemos, por ejemplo, el presidio que cubre la plaza fuerte de Túnez, tenemos Túnez, y justo enfrente a ella tenemos la Goleta de Túnez, que fue una plaza codiciadísima en la que llegó a servir puntualmente Julián Romero. Allí encontramos que los presidios están completamente rodeados por territorio enemigo, territorio hostil, es decir, no hay territorios amigos. Una de las razones es que estas plazas son literalmente plazas fuertes. ¿Qué significa plazas fuertes? Son plazas que, vamos a verlo aquí, son plazas como, por ejemplo, la Goleta de Argel, que están aisladas y que además, cuando sube la marea, en muchos casos se convierten literalmente en posiciones inexpugnables. En este mismo sentido está la plaza del presidio del Peñón de Vélez de la Gomera, que, como sabéis, todavía es española, y hay una particularidad que es que cuando baja la marea hay un cordón azul que queda en el suelo y esa es la frontera en ese momento entre España y Marruecos. Es decir, estamos ante un tipo de lucha que es mucho más hostil que los anteriores. Las ciudades del norte de África, además, tienen una particularidad, aquí podemos verlo, las ciudades del norte de África, que son una extensión del Imperio Turco Otomano, no tienen un gran desarrollo. Son lo que la historiadora francesa Chantal de la Veronés llamaría regencias berberiscas. Son pequeñas ciudades que no tienen fuerza comercial, por lo tanto el saqueo de las mismas no supone un gran beneficio. Aparte de ello, en el servicio en el norte de África había una serie de desventajas como son la aguada, la carencia de agua, como son la necesidad de operaciones anfibias, había que combinar desembarcos con combates y, por supuesto, el caso del enemigo. Es el único espacio en el que el enemigo es irregular. ¿Qué quiere decir el enemigo irregular? Aquí en los tapices de Van der Meyen podemos ver que hay, por ejemplo, caballería a la ligera, caballería a la jineta, que son los alárabes, que hostigaban constantemente las tropas españolas. Hay tropas tunecíes y, por supuesto, el Imperio Turco puede desplazar hasta allí su infantería de élite, que son los temibles genízaros, que sabían utilizar las armas de fuego portátiles y que competían en pericia y en competencia con los tercios. Aparte de ello, hay que señalar que en el norte de África también se produce otra particularidad, y es que tenemos el azote de los corsarios, a veces dependientes del Imperio Turco, y de los piratas berberiscos, como Aluchalí, como Dragut, como Hayreddin Barbarroja, que lo tenemos aquí, y que realmente suponían un verdadero incordio para las fuerzas cristianas. Y para terminar, me gustaría hablar de dos cuestiones que yo creo que hacían el servicio en Berbería especialmente dramático, y son las siguientes. En primer lugar, Berbería suponía retrotraer al soldado español a algunos de sus miedos más atávicos. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los miedos atávicos que ha sufrido la península ibérica a lo largo de su historia? Primero, la invasión islámica, y una vez que ya se ha finalizado la invasión islámica, el peligro de las racias, ¿no?
de los saqueos, los piratas berberiscos que asolan las costas de toda la península, de las Islas Baleares, y que hacía que nuestra costa esté trufada de torres vigías para avisar precisamente de esos ataques. Bueno, pues en el norte de África, tanto alárabes como cristianos no cesaban de practicar la táctica de la racia o de las aceifas. Así lo sabemos, por ejemplo, entre otras cuestiones, por Diego Suárez Montañés, soldado que sirvió a finales del 16 en Orán y que escribió una famosa biografía de Pedro Luis de Galcerán, que fue gobernador de Orán y a la vez maestre de la Orden de Montesa, que en apenas 10 años realiza incontables, como denomina él, presas. ¿Qué son las presas? Sale el maestre de la orden a hacer presa, nona presa sobre Tremecén, 12ª presa sobre Túnez. Es decir, constantemente acciones de pillaje. No son acciones que buscan controlar el territorio, son acciones que buscan controlar solamente la presión. Es decir, no es tanto una cuestión de que se van a quedar con ese territorio como de atemorizar al enemigo. Y por último, el norte de África trae otro miedo atávico, y termino, que es el miedo a ser cautivo en Argel o en cualquier otro lugar. Quiero poner, para concluir, el ejemplo quizás más llamativo del siglo XVI. Este mapita que podemos ver aquí representa los Gelbes. Los Gelbes es esa isla, un secarral frente a la costa de Túnez, que estuvo en competencia entre la monarquía hispánica y el imperio turco en varias ocasiones, en 1510, en 1560. Y en el caso de 1560, don Álvaro de Sande, famoso soldado, fue allí a tomarlo y las tropas islámicas se refugiaron detrás de los pozos de agua, con lo cual consiguieron una gran victoria y el propio Sande cayó prisionero. Cayó prisionero y lo llevaron a Constantinopla, a Estambul, y allí tuvo que pagar el rey Felipe II, no está claro si 40 o 60.000 ducados por recuperarlo, y además tuvo que mediar la intervención diplomática de Carlos IX de Francia, lo cual escocía especialmente. Y eso que es un noble, Álvaro de Sande. ¿Qué le puede ocurrir a un soldado español, a un soldado castellano que está sirviendo en el norte de África y que es hecho cautivo? Pues que se pudre en alguna de las posiciones durante toda su existencia. Es decir, el norte de África es un espacio especialmente duro. Y para concluir, simplemente quiero señalar que hay muchas cuestiones todavía por estudiar. Por ejemplo, las condiciones en el norte de África, que he trabajado mucho en mi tesis, todavía hay que trabajar más en ellas, las condiciones en Asia, las condiciones en otros lugares y también, por supuesto, la cuestión del horizonte. El horizonte condicionaba la fortuna del soldado y eso es exactamente lo que ocurre con los destinos. Por eso decíamos que Italia era una aventura, Flandes una sepultura y algo tan duro que era innombrable, el norte de África. Muchas gracias.